Muchas gracias al doctor Alan García Pérez, expresidente de la República. Seguidamente, exposición del señor Alfredo Barnechea. Presidente García, señores congresistas, amigas y amigos, escuchando este largo y fascinante tour d'horizon que ha hecho el presidente sobre el pensamiento de Aya de la Torre, me he quedado sin muchos de los temas que yo hubiera tocado. Me preguntaba, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué es lo que puedo decir distinto y nuevo? Yo lo que sí recuerdo con toda precisión es el clima de una tarde hace 34 años. Era invierno, era una tarde húmeda, no sé si era junio o era julio de 1969. Yo era un estudiante todavía más joven que el presidente y esperábamos con otros en un pequeño carro en la Plaza Francia para ir a lo que iba a ser mi primer encuentro con Aya de la Torre. Llegamos, Víctor Raúl no estaba, y entre el público o entre los asistentes esa tarde había también un joven de melena larga, una casaca amarilla muy brillante que recuerdo, y que después estuvo discutiendo con Aya de la Torre sobre un libro que ella le había prestado de viajes sobre América del conde Keyserley. Obviamente el joven al que hago alusión es el expositor que me ha antecedido en el uso de la palabra. A mí me impresionó mucho Aya esa tarde. Yo acababa de leer un libro de John Gunder que se llamaba Sudamérica por dentro, que contaba una visita a Aya de la Torre en los tiempos de la clandestinidad en el periodo de Prado, que era el periodo al cual Aya de la Torre siempre me dijo que había sido el periodo más duro para la historia del aprismo peruano. Y bueno, fue encontrarme con esta figura mítica, salida de este libro prácticamente. Yo recuerdo que habían unos rasgos. Aya de la Torre entró, caminó detrás de una cortina raída y pobre. Era una casa en donde solamente había chocolate y quincón, abundante quincón, y ahí entró por atrás caminando, y yo escuché los tacos, puso las manos, casi como entró de esa manera teatral y escenográfica, parece en 1945 en la Plaza San Martín, y abrió las cortinas. Entonces a mí me impresionó mucho esa dimensión escenográfica de Aya de la Torre. Había una cosa escenográfica, la política es también escenografía, es también teatralidad. Fue saludando a todos, yo estaba al final, casi al final, y había unos suecos, unos estudiantes suecos que no sé quién había llevado, y de pronto Aya de la Torre comienza a hablar de una plaza de Estocolmo. Y entonces era la otra dimensión, la teatralidad, el cosmopolitismo profundo de Aya, la cultura de Aya, e hizo una disertación de más de una hora sobre un personaje que yo después he estudiado mucho y que es uno de los grandes personajes latinoamericanos, que era Francisco de Miranda. Entonces esta conjunción de teatralidad inesperada, de cosmopolitismo, de cultura, de entender un poco como los hombres del siglo XVIII, que la cultura es simplemente la curiosidad bien dirigida, que la política, como muy bien lo ha señalado en esta brillante exposición el presidente, no puede remitirse a una cuestión de coyuntura y a una anécdota circunstancial, sino que la política, igual que la literatura, tiene que tener vuelo, tiene que tener hondura, tiene que tener ambición. Fue una tarde para mí mágica, fue el primer encuentro con
con Haya de la Torre, y nos encontramos con el Haya final, el Haya de esa etapa final a la que Alan ha hecho referencia, que es el Haya de la Torre de su vejez. El hombre que ya no podía ser presidente, pero que podía ser más que un presidente. Podía ser un conductor, podía ser un maestro, podía ser un profeta, que quizá no entraba a la tierra prometida, pero que estaba señalando el camino. Hay una frase de Borges que dice que hay en la derrota, incluso a veces hay en la derrota, una grandeza que el vencedor no alcanza. Y esa era la grandeza que uno percibía en ese momento en la fase final de Haya de la Torre. Hay un discurso muy bonito de Haya, donde dice, en uno de los discursos de la fraternidad, dice: la historia de mi vida es la historia de mi promesa. Yo hice en la juventud una promesa, y la historia de mi vida es la historia de esta promesa. Entonces nosotros conocimos a Haya en la fase final, en la fase final de una vida que tuvo muchos momentos y que supo adaptarse a la realidad. No fue un fanático, no fue un hombre rígido, fue un hombre flexible, dúctil, que lo que tenía que hacer, como todo gran político y todo gran hombre de Estado, era entender los pliegues de la realidad para acomodarse y orientarlo. Haya tiene, no voy a repetir lo que ha hecho, lo que ha señalado con mucha profundidad Alan. Tiene varias etapas. Hay la etapa adolescente y juvenil en Trujillo, es la etapa que él recordaba mucho. Yo me acuerdo que una vez discutía con él sobre un poema de Vallejo, y le dije: es un poema absurdo, ¿no? ¿Qué te parece absurdo? Me dijo: bueno, por ejemplo, esa frase de Vallejo, de la serpentínica U del bizcocheo enjirafado al tímpano. Esto lo repitió Haya después en otras entrevistas. Decía: bueno, muy sencillo, estábamos en el segundo piso estudiando con César y éramos pobres, no teníamos el dinero, estábamos estudiando y era las 5 de la tarde y teníamos hambre. Y pasaba el bizcochero, que decía bizcocho, pero acentuando no la O sino la U, al final decía bizcochu. Y entonces esa U desde abajo les llegaba como una serpentina, decía serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Luego de esa etapa de Trujillo, de la bohemia de Trujillo, hay la etapa de Lima, la gran etapa fundadora de este líder en 1918 a 1923 fundamentalmente. Luego hay el exilio, es un exilio, el primer exilio de Haya de la Torre, que es un exilio muy importante. Haya pertenece a una generación que es una generación que no solamente introduce en el horizonte de las generaciones latinoamericanas la dimensión social, sino también la comprensión nacional de los procesos históricos. Eso se dio no solamente en la política, sino en la literatura, y entonces Haya va y tiene la suerte de ir a México y de trabajar con el gran pensador mexicano de ese momento, que era el secretario de Educación en 1924, Vasconcelos. Luego va a Londres, como bien ha señalado el presidente, a Oxford y a la London School, y donde se junta, había por ejemplo un profesor como Harold Lasky, con los fabianos. Él era un fabiano. Él no era un marxista-leninista, él era un fabiano, que es el núcleo intelectual original de donde sale finalmente la socialdemocracia inglesa y la socialdemocracia europea. Y después luego él va hace ese viaje, el viaje de peregrinación que hacían todos los jóvenes entonces a la Unión Soviética, pero nunca compra ese boleto. A diferencia de todos los grandes líderes latinoamericanos que después estuvieron en contra de la Unión Soviética o en contra del comunismo, como por ejemplo Rómulo Betancourt, que sí fue miembro, sí fue comunista. Haya nunca. Haya, por eso cuando uno me dice: Haya era un revolucionario, no lo sé. Cuando uno conversaba con Haya, nunca mencionaba a Lenin, por lo menos nunca me lo mencionó. Nunca mencionaba a Robespierre, a los jacobinos franceses. No tenía alma de jacobino. No sé si usted, presidente, cree. No tenía alma de jacobino. Mencionaba a Trotsky, que era un hereje, era un exilado, a Lunacharsky, que había sido su amigo comisario, y mencionaba a Mirabeau, mencionaba a los girondinos, mencionaba a los moderados de la revolución. Entonces lo que haya es el heredero espiritual de la gran tradición occidental de 200 años, esta tradición que ya terminó, esta tradición que el neoliberalismo ha enterrado, este culto idolátrico, unilateral, cerrado del mercado, que olvida tantas dimensiones en la política y en la vida intelectual. Terminó el gran ciclo de la Revolución Francesa, que inventó esta tríada mágica y maravillosa, el gran eslogan de todos los tiempos.
Hay la libertad, hay la igualdad y hay la fraternidad. Este es el mundo de Haya de la Torre. No era el mundo de la revolución jacobina, ni era el mundo de Lenin. Era este mundo de la fraternidad, de la libertad, pero también de la igualdad de la Revolución Francesa. Luego viene Haya en 1931, y ese largo periodo de guerra civil es impresionante. Impresionante esos 31, 45, 14 años en la clandestinidad, prácticamente con la excepción de los 2 años antes de que empiece propiamente, luego de 1932 de la revolución. Se pasó encerrado, se pasó en una clandestinidad, no salió del Perú, no se exiló, se quedó acá 14 años manteniendo la semilla de un movimiento político. Déjeme hacer, yo decía, mientras hablaba del presidente, pensaba lo siguiente: el Perú no ha digerido el hecho aprista. Hay, dicen los catalanes, un hecho diferencial. Hay el hecho catalán, o hay el hecho vasco en el país de las minorías nacionalistas. Pero este es un país donde, decía González Prada, en donde las cosas se hablan a media voz. Haya no trajo la media voz, trajo una voz flamígera, una prosa inflamada, intelectualmente moderada, pero que hablaba claro. Este es un país donde es difícil tomar los compromisos, cuesta mucho tomar los compromisos, en muchos aspectos. Este es un país que busca más bien la componenda y el arreglo. El APRA trajo una definición, trajo un compromiso. Era difícil ser aprista. Al mismo tiempo, y no hay grandes libros, no hay grandes novelas sobre la épica aprista. El APRA lo que le dio, yo conversaba con muchos viejos apristas hace años, recuerdo hacia 1980, un día en el Hotel Bolívar con el presidente y con otros viejos apristas, hoy exilados en Estados Unidos, decía: yo era un serrano de Huancavelica, que era nadie, y en una sociedad atomizada y fragmentada, ¿qué me dio el aprismo? Me dio una identidad, me dio un sentido de pertenencia. Yo dejaba de ser nadie para pasar a ser alguien en una fraternidad en movimiento. Pero este hecho diferencial, obviamente, al propio tiempo el aprismo tuvo que, por razones naturales y comprensibles, segregar sus propias defensas, segregar sus propios rituales, segregar sus propios símbolos, que al mismo tiempo que daban un sentido de pertenencia, segregaban al resto. Esto es una cosa que obviamente en el futuro tuvo que cambiar, pero esto fue lo que el aprismo les dio. Y en consecuencia, pensaba mientras hablaba del presidente que hay este núcleo duro en la historia republicana del Perú que ha sido el aprismo, pero que ha sido difícil y es difícil de digerir. No sé si esto tiene que ver con las etapas de Haya, pero una reflexión que quería hacer. Luego viene el gran momento de Haya, que es el momento, en mi opinión, el momento de la reflexión, el momento en que está encerrado de otra manera en la Embajada de Colombia, donde lee libros increíbles, se hace amigo de los embajadores franquistas, lee libros sobre la historia de la Iglesia, se hace un especialista en el Concilio de Trento. Una vez le pregunté: ¿pero dónde sabe usted? Yo leía los libros que me prestaba el embajador Castilla, y estos eran los libros que tenía. Y es el gran momento, el 45 y el 48, con el Frente Democrático, que es, como ha dicho el presidente, el impacto de Roosevelt. Roosevelt, que ni era un marxista, ni era un liberal, era un hombre flexible, un hombre que lo que quería era inventar. Era un hombre que lo que estaba era conectado de una manera intuitiva con las fuerzas del futuro, que no tenía ningún empacho en tener colaboradores de una tendencia de otros, y que realmente fue la gran transformación. El presidente ha mencionado varios ejemplos. Hay otro ejemplo de Roosevelt que me gustaría señalar, muy actual para las economías regionales. Hizo, por ejemplo, el Tennessee Valley Authority. Juntó regiones, juntó varios estados para, bajo una autoridad autónoma, crear un macroproyecto de desarrollo. Roosevelt inventó el futuro. Fue realmente uno de los momentos cenitales en América. Y es ahí donde está el famoso libro de Haya y después de la guerra qué, y donde nace este concepto interamericano que se adelanta, si el presidente me permite agregar esto a lo que él decía, se adelanta no solamente al BID o al ALCA o a la integración andina, se adelanta a Europa. Cuando Haya de la Torre plantea ese espacio económico sin fronteras, Jean Monnet no ha inventado todavía la alianza del carbón y del acero entre Alemania y Francia,
y no hablemos ya del Tratado de Roma. Esta era la capacidad, la dimensión profética, la dimensión intelectualmente mesiánica, en el buen sentido de la palabra, de Mesías, de adelantado, de visionario, de Haya de la Torre. Luego viene, de esta etapa viene el exilio europeo, ¿no? Lo que yo llamo la fase italiana de Haya de la Torre. Va a Italia, va a Roma, descubre el encanto del Vaticano, pero descubre sobre todo, como bien decía Alan, en este libro fundamental de Haya, que es uno de los grandes libros de Haya, un libro poco leído por los apristas, que es el libro sobre Europa nórdica. Descubre que hay este mundo socialdemócrata por el cual está luchando él durante mucho tiempo, que está plasmado y que ha convertido a sociedades muy pobres, como Suecia, en el curso de muy poco tiempo, de casi una generación, no solamente en una sociedad desarrollada, sino una sociedad igualitaria. Bueno, yo quería terminar, para no ser abusar del protocolo y hablar después del presidente muy largo, yo quería decir muy pocas cosas. ¿Cuál es el aporte de Haya? Yo creo que el aporte fundamental, lo ha señalado Alan hace un momento, y es un punto de vista original sobre la historia. Cuando los europeos descubrieron América, descubrieron que todo era distinto y todo era nuevo. Descubrieron animales nuevos, descubrieron árboles nuevos, descubrieron seres nuevos. Todo tenía un nombre por inventarse. Por eso Germán Arciniegas dice de una manera graciosa que la independencia de América Latina no se hizo a principios del XIX, sino con la conquista. Porque el primer europeo que cruzó el Atlántico y descubrió el hecho americano, y era un americano, y era un personaje distinto a Europa. En consecuencia, América es distinta, América es otra cosa. Y esto fue la revisión fundamental de Haya. Marx, que había hecho de manera muy brillante los estadios, la sucesión de modos de producción, los estadios históricos, nunca entendió América Latina, ni nunca entendió el Asia. Por eso es que Marx dijo una enorme cantidad de estupideces sobre la India o sobre Bolívar, denigró a Bolívar. Haya de la Torre se dio cuenta que él estaba parado en un equinoccio distinto, que él estaba parado en otro paralelo, que él estaba parado en otro mundo, y que este mundo tenía que pensarse de otra manera, y que las cosas que en Europa eran la última etapa, por ejemplo, del capitalismo, en América Latina eran la primera etapa del capitalismo. Esta es la fuerza intelectual, la fuerza conceptual revolucionaria de Haya de la Torre. La segunda, obviamente, es la que él en 1927, cuando va a un congreso antiimperialista en Bruselas, donde está mucha gente, está por ejemplo Ho Chi Minh, el gran líder de Vietnam, estaba él que hubiera podido ser el gran líder latinoamericano del comunismo, que hubiera podido ser el jefe de la iglesia mundial en América Latina, renuncia a ese papel. Un papel que luego aspiran muchas gentes, Mey el cubano, Capdeville el argentino, Rabines, a quien Haya considerado siempre su rival fundamental de generación en el Perú. Pero Haya no acepta eso. Haya tiene la grandeza de renunciar a eso y de buscar un camino autónomo. Ese camino yo creí que cuando Alan mencionaba el libro de los años 70, era el de Viernes, pero también el de Rebel. ¿Te acuerdas que él estaba muy fascinado con la cosa de Rebel, de ni Marx ni Jesús? Este pensamiento creativo, este pensamiento que es la semilla del socialismo democrático, de la socialdemocracia, la democracia social, pónganle ustedes el adjetivo o el nombre que quieran y en el orden que quieran, pero este es el segundo aporte fundamental de Haya de la Torre. Me gustaría señalar uno tercero, que es una cosa que no se señala habitualmente. Algunos de los grandes personajes de la historia de la República, pero fundamentalmente Haya, que tenía todo. Por Haya de la Torre no es que votaran, por Haya de la Torre estaba la gente dispuesta a dejarse matar. En consecuencia, qué legitimidad carismática tan profunda, era una legitimidad casi religiosa, muy difícil de sustituir. El presidente puede tener, y de hecho tiene un liderazgo político, pero ese era un liderazgo casi religioso, imposible de repetir. Pero puso esta legitimidad carismática, para usar los términos de Max Weber, en el altar de la legitimidad legal. Hay que construir instituciones. Entonces yo creo que esta es otra de las grandezas que hay que rescatar de Víctor Raúl Haya de la Torre.
sus teorías, qué es lo que está vigente. Mientras hablaba el presidente yo pensaba, pero ¿qué es lo que realmente está vigente? ¿Dónde vamos? De aquí en adelante, ¿cuál es el camino? ¿Qué tenemos que hacer para hacer realidad no el contenido de 1924, de 1926, de la polémica con Mella, ni el artículo de qué es el APRA, ni la edición del 36 de Ercilla, ni el libro del 54, de 30 años después? ¿Cuál? El espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está vigente? Cuando uno ve que ni siquiera el capital es importante hoy día en el mundo, que el commodity, la mercancía, la materia prima fundamental de mediados del siglo XXI no va a ser el capital, ni va a ser el petróleo, ni siquiera van a ser la informática, cuando los grandes commodities del siglo XXI van a ser el oxígeno y el agua. ¿Qué nos dice sobre el tema del capital allá? O cuando hoy día los mercados están integrados mundialmente en cuestión de segundos y mover un carro o un producto cualquiera alrededor del mundo le cuesta al usuario final apenas 2 o 3% del total del precio, ¿es importante la internacionalización del Canal de Panamá? O en un momento en la economía mundial en lo que la propiedad ha dejado de ser importante, hoy día un teórico americano, Jeremy Rifkin, dice que lo importante no es la propiedad sino el acceso. Cuando ya no es el título de propiedad sino el leasing, el poder tener acceso a medios, la nacionalización de tierras e industrias es importante. Pero todo eso es lo que el tiempo se ha llevado, pero quedan unas cosas fundamentales. Es como, por ejemplo, pensar que uno en España, para poner algún ejemplo, los socialistas españoles tendrían que repetir las cosas que decía Pablo Iglesias a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, en una sociedad caciquil, en una sociedad profundamente ágrafa y rural, que no estaba integrada en Europa, que no era la 10ª economía del mundo. No repite el contenido, lo que repite es el ejemplo moral, lo que repite es el espíritu, lo que repite son las grandes orientaciones de Haya de la Torre. Y entonces, Haya de la Torre, que déjenme decirles antes de entrar a esta parte final, que espero sea muy breve, irradió con una fuerza extraordinaria, porque ella no fue presidente, pero hay algo de lo que se habla también poco. Hay los aprismos latinoamericanos. Haya de la Torre y Belaúnde se hubieran entendido. Dos grandes masas reformistas, olvidemos del contenido de las discusiones, no hubiera habido golpe de 1968. Hubieran marginalizado a los militares, dándoles el lugar que les corresponde, pero sin la primacía que tuvieron después. Hubieran marginalizado al poder oligárquico y al poder económico, que siempre tiene que estar subordinado al poder democrático. Y el Perú, que en ese momento era un país que estaba en la cresta de la ola económica en América Latina, mucho más grande que Colombia, por supuesto, mucho más grande que Chile. En ese momento en que apenas hace 4 años había empezado el Frente Nacional Colombiano, nosotros hubiéramos agarrado una gran ola de crecimiento económico. Y estas dos grandes masas reformistas hubieran podido neutralizar en un momento en que además no solamente estaba vigente el espíritu panamericano de la Alianza para el Progreso de Kennedy, que en realidad fue una idea de Kubitschek de 1957, 56 al 58 en realidad, que es la Operación Panamericana. Había un clima de cooperación continental, América Latina hubiera sido distinta. Entonces yo decía que cuando uno se reúne a rendir tributo a los tótems, siempre uno siente una cosa mágica. El otro día el presidente tuvo el tino de bautizar el auditorio del Instituto de Gobierno con el nombre de Basadre, que es otro tótem, cada uno a su manera, enfrentados en el pasado, pero todos forman parte del acervo común del Perú. Y uno siente siempre cuando uno se reúne que hay unos rostros anónimos, y sobre todo unas voces invisibles, unas voces inmemoriales que uno escucha. No sé si son las voces de los miles de presos del movimiento de Haya, de los miles y miles de exilados, de los miles de huérfanos del APRA, de los miles de hombres y mujeres que construyeron una ilusión. Son esas voces que siempre se vuelven a presentar y que están un poco en sordina y un poco silenciosas. Nosotros, y con esto termino, no somos capaces de estar a la altura de Haya. Nosotros somos
Hay un cuento muy bonito que dice que cuando uno se enfrenta a estos gigantes, uno es un enano. Nosotros somos enanos que no estamos a la altura del gigante. Pero si nosotros, que no tenemos el tamaño del gigante, usamos al gigante y nos subimos en los hombros del gigante, vamos a ver más que el gigante. Y eso es lo que hay que hacer con las grandes figuras como Aya de la Torre, hay que subirse sobre los hombros de ellos para mirar más allá, porque lo que Aya nos enseñó es que hay un más allá, que hay un país más allá de las fronteras de la discordia, hay un país de tolerancia y hay un país de equidad, y que más allá de esas fronteras de intolerancia hay un mañana, que no es un mañana perfecto, pero que es un mañana de justicia, y ese es el gran mensaje fundamental de Aya de la Torre. Hay un mañana, y ese mañana es un mañana en donde todos los peruanos vamos a crecer con igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Alfredo Barrenechea. Acto de clausura del Fórum Vigencia del Pensamiento de Aya de la Torre, a cargo de la doctora Mercedes Cabanilla Bustamante, segunda vicepresidenta.